Dios les bendiga, mis hermanos. Good morning, brethren. Dios es bueno, amén. God is good. Gloria a Dios. Sí, Blessed be dale God un forever. aplauso. Applaud to the Lord, Él es digno de ser alabado en todo tiempo, for he is worthy to be praised at all en times, todo momento. at every moment. Y le damos gracias por el privilegio de estar en su casa una vez más. We thank the Lord for the privilege of being in his house one more Y time. le doy gracias al pastor y a los ancianos por permitirme la palabra de hoy. And I thank the pastor and the elders for allowing me to bring the word today. Les voy a invitar a que abran sus Biblias a 1 de Juan, capítulo 2. Let us open our Bibles to 1 John chapter 2, Vamos a estar leyendo varios versos. and we'll be reading various verses. If you would stand in reverence to the word. Si pueden parar para en reverencia a la palabra de Dios. Entonces vamos a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28 hasta capítulo 3, versículo 10. So we'll be reading from chapter 2, verses 28 through chapter 3, verse 10. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. And now, dear children, continue in him, so that when he appears, we may be confident and unashamed before him at his coming. If you know that he is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of him. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. All who have this hope in him purify themselves just as he is pure. Versículo 4 del capítulo 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. We're in chapter 3, verse 4. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. 5. But you know that he appeared so that he might take away our sins, and in him is no sin. No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him. Dear children, do not let anyone lead you astray.
The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios, por otra vez más permitirnos escuchar y recibir de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, sabemos que necesitamos de ti. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, tu mensaje. Y úsanos, Señor, en este altar para transmitir lo que está en tu corazón, oh Dios. La palabra que tienes hoy, para poder, Señor, impartir el espíritu de la palabra, Señor. Que seas tú, Espíritu de Dios, moviendo a través de nosotros, fluyendo a través de nosotros, oh Dios. Y que tu palabra, que es más cortante, Señor, con una espada de doble filo, Señor, corta y penetra en nuestros corazones, Señor. Que esa semilla, Señor, sea sembrado en nuestros corazones y da su fruto en su tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amen. ¿Cuántos dicen amén? How many can Amén. say amen? Se pueden sentar. You Y may have a seat. mientras se están sentando, voy a preguntarles algo. As you sit, I want to ask, ¿Cuántos son hijos de Dios? how many are children of God? Una vez más. ¿Cuántos son hijos de Dios? How many are children of God? Amén. Y le damos gloria a Dios por ser hijos de Él. Amén. We give God glory because we are his children. Y es de esa palabra o de esa verdad que queremos hablar hoy. And we want to speak about this word, this truth today. Sobre un tema que en la superficie puede parecer muy simple. On a theme or a topic that on the surface may seem simple, Posiblemente básico o que se explica por sí mismo. basic, or self-explanatory, Pero que en realidad ha sido fuente de mucha confusión y conceptos erróneos entre muchas personas. but in fact it has been a source of a lot of confusion and misconceptions held by many people, Tanto en la iglesia como en el mundo. both in the church and in the world. Es decir, el concepto de ser hijos de Dios. That is the concept of being a child of God. Posiblemente han escuchado frases o oraciones como estas. Perhaps you have heard phrases like these: Todos somos hijos de Dios. we are all children of God, Que todos fuimos creados por Dios y por lo tanto todos somos hijos de Dios. that we were all created by God, and therefore we are all children of God. ¿Han escuchado esas palabras antes? Have you heard those words or phrases in the past? Que Dios no hace acepción a ningún hombre ni a ninguna mujer porque todos somos hijos y hijas de Dios. That God doesn't make exceptions on any man or woman because we are all sons and daughters of God. Todos somos de Él. We are all his. Incluso hay otros más personas de otras religiones que nos consideran arrogantes a los cristianos al pensar que personas de carne y hueso en realidad pueden ser hijos de un ser eterno y de un espíritu. There are even others that would consider us Christians as arrogant to think that people of flesh and blood could actually be children of an eternal being who is spirit. Y tenemos que tener mucho cuidado. And we must be very careful Porque sí, algunas de estas afirmaciones suenan muy bien. because some of these affirmations sound very well. Pueden parecer reconfortantes e incluso unificadores. And they Unificadoras. may seem very comforting and may even be unifying, Pero no son del todo ciertos. but they are not entirely true. No son todas ciertas. They are not all true. Lamentablemente estas declaraciones se dicen y promueven como verdades. And sadly, these statements are said and promoted as truth. ¿No lo has escuchado?
Have you not heard it? Lo escuchas o lo lees en las redes sociales mucho. Do you not hear it and see it on social media? Desde los políticos. From politicians? Todos somos hijos de Dios. We are all children of God. De las personas más populares en nuestra sociedad. Of the socially elite? Y por aún de cristianos que no entienden verdaderamente quiénes somos en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. And even worse, from Christians who do not truly understand who we are in Christ and what He has done for us. No sé si ustedes están viviendo en el mismo mundo que yo, I'm not sure if you're living in the same world that I am. pero hay un ataque hay ataques subliminales. There are attacks that are very subliminal. Y hay otros que son muy en tu cara, obvios. And there are others that are very obvious. Y el problema es que hay tanta decepción, hay tanta confusión aún en las iglesias, en el pueblo de Dios. And the problem is that there is so much confusion even within the people of God. Aún yo mirando cosas en las redes sociales, Even I, as I was looking at things through social media, yo sigo muchos cristianos I follow a lot of Christians. y me molestó ver a una mujer que yo considero una mujer muy buena, muy respetuosa. And it bothered me to see a woman who is fairly famous, Respectable, honorable. Ella poniendo palabras como estas de que todos somos hijos de Dios y solamente tenemos que amar a todos y realmente era acerca de el movimiento de LGBTQ, de los homosexuales y lesbianas. y ella, she would put things like we are all children of God and we just need to love each other. And she was actually referring to the LGBTQ. Y como cristianos sabemos que debemos de amar a todos. And as Christians, we know that we should love everyone. No debe de haber límites a quien amamos. There are no limits, or there shouldn't be limits to whom we love. La palabra aún nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. The word tells us that we need to love even our enemies. Entonces tenemos que amar a todos. And so we are called to love them all. Pero empiezan a conectar una verdad con otra mentira. But when you start connecting a truth with a lie, Entonces uno sin darse cuenta están aceptando cosas que no son verdad. without realizing, they are embracing and accepting things that are not true. La confusión puede pasar así. The confusion can be sudden. Voy a decir un ejemplo y que mi hijo me perdona. I'm going to give an example, and I hope my son forgives me. Cuando estaba preparando esta enseñanza, prédica, mensaje, When I was preparing this teaching and preaching, this message, le hice la pregunta, I asked him, ¿todos somos hijos de Dios? are we all children of God? Y él contestó, no todos. And he said, no, not all. Y luego yo dije, pero porque algunos dicen, y empecé a leer lo que acabo de leer a ustedes. And I said to him, because many say what I just finished reading to you all. Y luego él paró como que, como que dudando un poco, cuestionando, porque suenan como verdades, ¿verdad? Verdades bíblicas, verdades que una a la gente. And then he started doubting, like he started questioning his answer because these words actually sound unifying and Christian-like. Y yo dije, no pares ahí. Diste la respuesta correcta al principio. I said, no, don't stop there. You gave me the right answer in the beginning. No cambia tu mente, no cambia tu pensamiento. Don't change your mind. ¿Por qué? Why? ¿Cuál es la verdad? What is the truth? Todos hemos sido hechos y creados por Dios. Amén. We've all been created and made by God. Amen? Él es sin duda el creador de todo lo que existe. He, without a doubt, is the creator of everything that exists. En el cielo, en la tierra, aún debajo de la tierra, Él es el creador. In the heavens and on the earth and even below the earth, He is the creator. Sin embargo, ¿realmente todos somos sus hijos simplemente por ser su creación? And yet, are we all His children simply by Him being our creator?
La respuesta puede ser muy clara para muchos de nosotros hoy, The answer may be very clear for many of us today, pero tal vez no tan claro o clara para todos. but perhaps not very clear for everyone. Vivimos en tiempos tan engañosos We live in such sad times que incluso los creyentes están siendo engañados por verdades a medias y distorsiones de la verdad. that even Christians are being deceived by half-truths. Puede haber algunos que han creído la mayor parte de sus vidas que son hijos de Dios, pero en realidad nunca lo han sido. And there are many who think that they are children of God, but in reality, they really are not. Otros que confiesan ser hijos, pero no viven como hijos de Dios, están llamados a vivir. And others who think that they are children of God, but they do not actually live as they're called to live. Y otros más que son hijos de Dios realmente y están inseguros o dudan de su estatus antes del Padre Celestial. And others that are children of God and are unaware or doubtful of their status before their heavenly Father. Entonces, ¿quién es un hijo de Dios? And so, who is a child of God? ¿Y cuáles son las implicaciones de ser hijo del Altísimo? And what are the implications of being a child of the Most High? Esto es lo que queremos hablar y entender hoy. This is what we want to speak about and understand today. Primeramente, ¿qué significa ser hijos de Dios? Firstly, what does it mean to be a child of God? Hijos de Dios es una expresión común tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Children of God is a common expression in the Old Testament and in the New Testament. Se basa en la relación entre padres e hijos. It's based between a relationship between father and children, parents and children. En general describe el afecto de Dios por los suyos And in general, it describes God's affection for his own y su dependencia de Él y su semejanza moral con Él. and their dependence on him and moral likeness to him. Eso es lo que significa esa frase, hijos de Dios. This is what it means to be children of God. Y aquí en el texto que acabamos de leer, And here in the verse that we just finished reading, el apóstol Juan escribe esta carta pastoral a varias congregaciones gentiles. the Apostle John, he writes this pastoral letter to several Gentile congregations Es para una nueva generación de creyentes. to give a new generation of believers, yeah. a new generation of believers. Darles seguridad y confianza en Dios y en su fe. To give them assurance and confidence in God and in their faith. Aun cuando Él les habla, Él les dice, queridos hijos. And even when he speaks to them, he calls them dear children. Regresando al texto, versículo 28 del capítulo 2. Going back to 1 James chapter 2, verses 28 and 29. Dice aquí, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. And now, dear children, continue in him, so that when he appears, we may be confident and unashamed before him at his coming. If you know that he is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of him. En el versículo 29, por primera vez Juan habla de los cristianos como aquellos que nacen de Dios. In verse 29, it is the very first time that John speaks of Christians as those who are born of God. Es la primera vez que esa palabra es usada por Juan. It is the very first time that this word is used by the Apostle John. Es una expresión que se usará una y otra vez a lo largo del resto de esta epístola. And it is an expression that will be used time and again throughout the remainder of this epistle. Es una expresión
figurada que enfatiza que la vida espiritual del cristiano es resultado de la obra redentora de Dios. It is a figurative expression emphasizing that the Christian spiritual life is a result of the redemption work of God. Y que esta relación es por iniciativa y poder de Dios que nacemos como hijos de Dios. And this relationship is by God's initiative and power that we are born as the children of God. Nosotros no generamos esta relación. We do not generate this relationship. Como tampoco un bebé recién nacido provoca su propio nacimiento. Just like a newborn does not cause his own birth, Ni se da su propia vida. or does that newborn give itself its own life. De la misma manera fue Dios que inició esta relación. That is the same way as God has initiated this relationship. Y como resultado de esta obra de Dios en nuestras vidas, And as a result of this work of God in our lives, hemos nacido de nuevo. we have been born again. ¿Cuántos son nacidos de nuevo? How many are born Amén. again? Gloria a Dios por eso. Y por lo tanto podemos ser llamados propiamente hijos de Dios. And we can therefore be properly referred to or called as God's children Porque hemos nacido de nuevo, because we've been born again nos convertimos en hijos de Dios. and we became children of God. El hecho de que podamos ser llamados hijos de Dios, The fact that we can be called the children of God, esto fue sorprendente para Juan y es por eso que desea en este texto que reflexionemos sobre el significado de ser llamados hijos de Dios. and this phrase was amazing to John, and that is why he desires in this text that we reflect upon the significance of being called the children of God. Es como que él está pasando uno de esos momentos meditando en lo que Dios ha hecho en su vida. I believe that he's going through a moment of meditation of all that God has done in his life. Y viendo ese privilegio tan grande que tengo de ser hijo de Dios. And finding it a privilege, the privilege of being called a child of God. Sabiendo y conociendo quién Él era, Knowing who he was, lo que Él hacía antes, what he used to do before, y ahora Dios lo llama hijo. and now the Lord calls him a son, a child. Entonces Él quiere que la iglesia reflexiona en qué significa ser hijo de Dios. And so he wants the church to reflect, what is it to be a child of God? También sobre esas implicaciones de lo que debería significar en nuestras vidas. And what all these implications should actually mean to our lives. Y eso es lo que deseo para nosotros hoy también. And this is what I desire for us today also. No solamente ser convencidos sin duda que somos hijos de Dios, Not only to be entirely convicted that we are children of God, pero también entender el privilegio que es ser hijo de Dios y también la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. but also to be able to understand the privilege and the responsibility that there is in being a child of God. En esto Juan nos ayuda a entender varios puntos, And John here helps us to understand various points, como dije, de ser hijos de Dios. like I said, of being a child of God. Primero, First, somos recipientes del amor de Dios. we are recipients of God's love. ¿Cuántos han recibido el amor de Dios? How many have received the love of Del God? amor del Padre Celestial. The love of the Father, the Heavenly Father. Dice en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 John 3:1, how great is the love of the Father has lavished on us that we should be called children of God. Busqué en otra versión, en NVI, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. I looked up a different version and it says, look
how great is the love that the Father has given us that we shall be called children of God. Como dije, él está como asombrado de este gran amor y este gran privilegio. He's astonished of the Father's great love and privilege. Es a través del amor de Dios y debido a él que podemos incluso convertirnos en hijos. It is through, Es a través del amor de Dios. it is through the love of God Y debido a él que podemos incluso convertirnos en sus hijos. and through him is why we can be his children. Es por el amor de Dios, básicamente. It is basically because of God's love. Sabemos cuán grande nos ha amado Dios por la manera en que nos ha amado. We know how great God has loved us by the way he has loved us. Porque él dice, mira cuán grande es el amor. Because he said, just look how great is the Father's love. Y cómo podemos ver cuán grande es ese amor. And how can we see how great that love is? Es por la manera que Dios nos ama. It's because of the way he loves us. La clase de amor que Dios demuestra es su amor activo y creativo. It is the kind of love that God demonstrates. It's active and creative love, Que nos llama hijos de él. which calls us his children. Y esa palabra llama es un verbo, es algo activo. And this word call, it's a verb, it's active. Ese verbo llamar significa más que simplemente nombrar. This verb means much more than just naming. Significa la inauguración de una relación, It means the inauguration of a relationship. de una realidad que puede representarse mejor mediante la metáfora de ser hijos de Dios. It's a reality that can best be pictured by the metaphor of being God's own children. Por el acto creativo de amor de Dios, By God's active, creative act of love, pertenecemos a Dios tan segura y permanentemente como los hijos pertenecen a sus padres. we are to God as surely and permanently as children belong to their parents. ¿Cuántos tienen hijos adultos? How many have adult children? Ellos siguen siendo sus hijos aunque son adultos. They continue to be your children although they're adults. Porque cuando es hijo para siempre. Because a child, a son, is a child forever. Es algo segura y permanente. It is something assured and permanent. Y lo mismo con nosotros siendo hijos de nuestro Dios And Padre. it is the same for us being God's children. Es segura y permanente. It is assured and it is permanent Si nos mantenemos en él, amén. if we remain in him. Gloria a Dios. Juan enfatiza esta nueva relación cuando escribe, y eso es lo que somos, y ahora somos hijos de Dios. John emphasizes this new relationship when he says, and this is what we are, and now we are children of God. Entonces, por el amor tan grande de Dios, Él nos llama hijos. And so because of God's great love, he calls us children. Y ahora Juan dice, y eso es lo que somos. And John emphasizes, and this is what we are. Ahora somos hijos de Dios. Now we are children of God. No miramos simplemente a un amor externo a nosotros We don't look simply at a love that is external to us y nos maravillamos de ese amor, and marvel at its greatness. de su grandeza, of its greatness, sino que conocemos un amor que reside dentro de nosotros. We know a love that resides in us. Porque el amor de Dios no se manifiesta simplemente, sino que se nos imparte. God's love is not simply exhibited, it is imparted to us. Entonces no es algo que simplemente vemos con nuestros ojos. So it is not something simply that we see with our eyes. Es algo que recibimos. It's something that we receive. Es algo que Él nos imparta. It is something that he imparts to El us. amor de Dios. The love of God. Amén. Amen.
Y al recibir ese amor tan grande, And as we receive this great love, ¿cuánto amor debe tener Dios para permitirnos convertirnos en sus hijos? how much love God must have for us to allow us to become his children. Medite en ese punto más tarde. Meditate on that point later. Número 2, somos desconocidos por el mundo. And number 2, we are unknown by the world. Porque en el versículo 1 también dice, de capítulo 3, dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. This is what 3:1 tells us. The reason the world does not know us, it's that it did not know him. El mundo no puede reconocer o apreciar verdaderamente lo que hemos llegado a ser en Cristo. The world cannot truly recognize or appreciate what we have become in Christ Porque no conoce a Cristo. because it does not know Christ. No pueden entender completamente la vida de un hijo de Dios. They can't fully understand the life of a child of God. No pueden entender nuestras decisiones, They cannot understand our decisions, nuestra forma de vivir, our way of living, nuestro estilo de vida, our style of life, aún las cosas que decimos no. to the things that we say no to. No entienden por qué pasamos tanto tiempo en la iglesia. They don't understand why we spend so much time in church. Es difícil ellos realmente entender qué es ser hijo de Dios. It is really difficult for them to understand what it really is to be a child of God Porque no conocen a Jesús. because they don't know Y Jesus. si no conocen a Jesús, And if they don't know Jesus, no nos van a conocer a they won't nosotros. know us. No nos van a entender. They will not understand us. Y por esto es comprensible ya que el mundo no conocía y todavía no conoce realmente. And this is why we can Jesús. understand that the world does not know him and they don't know us because they don't know Jesus. No te desanimes Do not be discouraged cuando no te abrazan, when they don't embrace you cuando no te aceptan como tú eres o quien tú eres. or accept you as you are or who you are. No te desmayas. Do not be dismayed. No te pongas triste. Do not be saddened Cuando no te aceptan, when you are not accepted, cuando te rechazan, when you are rejected, cuando no te entiendan, when they don't understand es you. señal de que te pareces más a Jesús que a ti mismo. This is a sign that you look more like Jesus than yourself Porque eres hijo de Dios. because he is the Son of God. Y te estás pareciendo como tu Padre. And you're starting to look like your Father. Amén. Otro punto de ser hijos de Dios Another point of being a child of God es que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Verse 2, we will be like him. We shall see him as he is. El versículo 2 lo dice en el capítulo 3. It tells us right there in chapter 3, verse 2. Seremos semejantes a Él. We shall be like him. Y llevaremos la imagen del hombre celestial. And we shall bear the image of the heavenly man. También en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 49 lo dice. 1 Corinthians 15:49 tells us, Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. just as we have been born the image of the earthly man, so shall we bear the image of the heavenly man. So, tanto como tenemos esta imagen de hombre desde Adán, Just like we have this image of man, of Adam, en lo físico, physically. ya que somos hijos de Dios, Now when we come to be sons of God, vamos a también tener la imagen celestial en el espíritu. we will also have the image of the heavenly God In the spirit. in the right? spirit. Spiritually speaking. Is that not glorious? ¿No es eso glorioso? Ser como Él es el destino final de todos los hijos de Dios. To be just like him is our final destination of all the children of God. No es eso el punto. No es eso el punto. Isn't that the point? La meta. The goal? Ser como Él. To be like him? Ser como nuestro Padre. To be like our Father? El punto no es simplemente
nacer de Dios. The point is not to just simply be born of God. Entonces no es solo tener un bebé, And so it doesn't mean just to have a baby. es ser su hijo. It's to be his child. Entonces eso se refiere al crecimiento y maduración que hacemos espiritualmente una vez que hemos nacido de él. And so that refers to the growing and the maturing we do spiritually once we have been born of God. Vamos a explicarlo de esta manera. Let's explain it like this. Así como un bebé crece, Just like a baby grows. bueno, primeramente el bebé nace, First, he is born. pero el bebé queda así. Does the baby stay that way? No, sino que madura, But he matures. crece, He grows. aprende. He learns. Y así nosotros debemos de crecer en el espíritu. And this is how we must grow in the spirit. Somos nacidos de nuevo. We are born again. Muchos todavía somos bebés en Cristo, Many of us are still babies in Christ. pero tenemos que crecer, But we must grow. tenemos que aprender, We must learn. tenemos que madurar. We must mature. Porque no solamente queremos ser nacidos de Dios, Because we not only want to be born of pero God, queremos vivir como hijos de Dios. but we want to live as children Con of God. una relación viva con nuestro Padre. With an active and alive relationship with our Father. Creciendo, madurando, conociendo más de Él. Growing and maturing and learning more about Him. Menos de nosotros y más de Él. Less of us and more of Him. Menos de nuestro carácter y más fruto del Espíritu. Less of our own character and more fruit of the Spirit. Ser un hijo de Dios. To be a child of God. Aún siguiendo con esa metáfora, As we continue with this metaphor, cuando un bebé nace, when a baby is born, todo el mundo está preguntando, ¿y de quién parece? everyone asks, who does the baby look like? ¿Parece como papá? Does he look like daddy? ¿Parece como la mamá? Does he look like his mother? Ese niño no parece a nadie. Oh, that child looks like no one. Pero si vengas a visitarlo en un mes, But if you come back and visit him in a month, es como que el bebé luce totalmente diferente. the baby, it's as if he looks completely Oh, different. ahora sí veo el padre en él. Oh, now I see his father in him. Y si vengo a visitar a los 6 meses, And if I come back in 6 months, oh, wow, parece más como la mamá. oh, he looks more like his mother. Pero al crecer ya llega a un punto en su crecimiento, su madurez, But as he grows and matures, there comes a point que uno verdaderamente puede ver a quién le parece. one can honestly see who he looks like. Y eso puede pasar aún en nuestras vidas espirituales. And this can happen in our spiritual Porque cuando lives. nacemos de nuevo, Because when we're born again, no significa de que dejamos todo lo de los otros atrás. it doesn't mean that we leave behind everything that is from us. Hay un proceso de santificación. There is a process of Y sanctification. ese viejo hombre siempre se quiere levantar. And that godly man wants to arise. Entonces muchas veces podemos decir, eso no parece tanto como un cristiano. And sometimes we might look and say, he doesn't really look like a Christian. Pero es un bebé en Cristo. But he is a baby in Christ. Esperamos la obra del Espíritu Santo en la vida de ese hermano. Let's wait for the work of the Holy Spirit in the life of that brother. No tenemos que forzar nada en la vida de una persona que verdaderamente ha convertido a Jesús. We don't have to force anything that a true person who has been born again in Christ. Simplemente tenemos que alimentar su ser con la palabra de Dios. We simply have to nurture that soul with the word of Como la God. mamá hace al bebé, da nutrientes para que ese bebé pueda crecer. Just like a mother gives her baby nutrients so that baby can grow. Lo tenemos que cubrir con oración We have to cover him with prayer para que puedan entender que no están solos. so that they can understand that they are not alone. Así guardamos y protegemos y cuidamos a nuestros bebés en Cristo, nuestros hermanitos en Cristo. This is how we care and protect our baby brothers and sisters. El proceso de santificación comienza en ese renacimiento.
The sanctification process begins at the birth, the rebirth. pero se desarrolla a medida que continuamos creciendo en nuestra relación con Él. But it develops as we continue to grow in our relationship with Him Como sus hijos. as His children. Y a medida que nos volvemos más y más como Él, And as we become more and more like Him, con la culminación cuando Él regresa por nosotros y somos glorificados con Él. with the culmination being when He returns for us and we are glorified with Him. Entonces, mientras les esperamos And so as we wait upon Him, su regreso, His return, el regreso de nuestro Rey, the return of our King. no sé si han olvidado que Jesucristo regresa I don't know if you've forgotten that Jesus the King will return. y la iglesia le está esperando, amén. And the church is waiting for Him. Pero mientras les esperamos, But as we wait, estamos en un proceso de santificación, we are on a process of sanctification. siempre aprendiendo más, Always learning more. siempre madurando más, Always maturing more. siempre creciendo en el Espíritu, Always growing in the Spirit. tratando de dar más fruto del Espíritu. Trying to give more fruit of the Y Spirit. no es por nuestras fuerzas, And not by our sino strength. rendiendo nuestras vidas al Espíritu Santo y que sea Él obrando en nosotros y a través de nosotros. And let it be Him as we surrender our lives to Him. That He would be working in us and through us. Él nos formará He will form us. y Él nos hace más y más como nuestro Padre. And He makes us more and more like our Father. Otro punto acerca de ser hijos de Dios que Juan enfatiza o nos deja saber. Another point that John emphasizes about being a child of God. Ya no somos esclavos. We are no longer slaves. ¿Por qué? Why? Porque somos hijos. Because we are now children. Y si somos hijos, no somos esclavos. If we are children, we are no longer slaves. Es uno al otro. Es el uno o el otro. Ser It's esclavo one or the other. o ser hijo. We are either slaves or Y children. él explica de que ya no somos esclavos porque somos hijos de nuestro Señor. And John explains that we are no longer slaves because we are the children of God. También en Gálatas 4, versículo 1 al 7, Galatians 4, verses 1 through 7. nos habla del espíritu de filiación. It speaks to us about the spirit of sonship. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hallelujah. What I am saying is that as long as an heir is under age, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. The heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father. So also when we were under age, we were in slavery under the elementary spiritual forces of the world. But when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are sons, God sent the Spirit of his Son into your hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are his child, God has made you also an heir. Amen.
Entonces, ya no somos esclavos, sino hijos por la adoptación. So we are no longer slaves, but we are adopted children. La palabra adopción o filiación The word adoption or sonship se usa para ilustrar la nueva relación del creyente con Dios. is used to illustrate the believer's new relationship with God. Esto indica que no éramos hijos antes. This indicates that we were not sons before. Como estábamos hablando al principio, no todos somos hijos de Dios. As I was saying from the beginning, not all are children of God. Entonces, estábamos en un estatus de no ser hijos, So our status was that we were not his child, pero fuimos adoptados but we were adopted. y por ser adoptado, And by being adopted, nos volvimos hijos como resultado de la adopción. we became children as a result of the adoption. ¿Entienden esto, hermanos? Para los judíos, Please understand this, brethren. For the Jews, esta fue una noticia inolvidable, pero también algo de extremo, this was groundbreaking news. innovadora. This was new. Ya que antes de Cristo los únicos hijos de Dios eran los judíos. Because before Christ, the only children of God were the Jews. Para ellos simplemente se referían como hijos de Dios. To them, they were simply referred to as the children Pero of God. recuerda que la carta que estamos leyendo es a una iglesia llena de gentiles. But remember, we are reading from a letter that was directed solely to Gentiles. Tanto como la carta de Juan y ahora la carta de Pablo. So much like Paul's letter and now Peter's letter and now Paul's letter. John's letter and now Paul's letter. Y ahora Pablo está hablando de los gentiles que son hijos en Cristo. And now Paul is speaking to Gentiles who are now children of God. Aquellos que una vez fueron conocidos como enemigos, Those that at one time were considered enemies, esclavos de las tinieblas, slaves of darkness, ahora son hijos de Dios. now are children of God. Es por la poderosa amor y gloriosa misericordia de nuestro Dios que nos adoptó, no siendo hijos, pero Él nos hizo hijos de Él. It is because of the powerful love of God who adopted us as his children. Now we are his children. Pero no solamente que no somos esclavos, But not only that we are not slaves, pero también somos hijos, pero no somos esclavos, somos hijos. we're not slaves, we are his children. Y aún más de eso, somos herederos. And above this, we are heirs. En el derecho romano, in Roman rights, according to Roman rights or Roman law, a un niño adoptado se le garantizaban todos los derechos legales sobre la propiedad de su padre. In Roman law, an adopted child was guaranteed all legal rights to his father's property. Yo pienso que en estos tiempos también es así. And I think that until today, this is still true. Si un hijo es adoptado legalmente con documentación, If a son is adopted legally with documentation, entonces ese hijo tiene todo derecho, tanto como los hijos naturales, biológicos, de sangre. that adopted son has every legal right just as his biological children. También en este tiempo era igual a todos los demás hijos de la familia de su padre. Along with all his other children. Además de ser coherederos de sus tesoros, de las grandes cosas que Dios tiene preparado para nosotros, Along with being co-heirs of his treasures, we also must keep in mind that además de ser coherederos de sus tesoros, también debemos tener presente que heredamos el sufrimiento. Also, with being co-heirs of his treasures, we also must keep in mind that we inherit suffering. Porque muchas veces solamente queremos pensar en la gloria, Because sometimes we only want to think about the glory en los beneficios de ser hijos, and the benefits of being children. en las riquezas que vienen, todas las riquezas espirituales que vienen con ser
hijos de Dios. and all the spiritual riches that come with being children of Que God. somos reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra, ¿verdad? That we are priests and kings, and we will reign on this earth. Y es la verdad. And all that is true. Así es. It is like Y that. sí reinaremos con Él And we will reign with cuando him Él regresa. when he comes back. Pero también heredemos el sufrimiento. But we also inherit suffering. ¿Y qué sabemos? And what do we know? Que el sufrimiento siempre viene antes de la gloria. And what do we know? That suffering always comes before glory. Romanos 8:17 dice, Romans 8:17. y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. Entonces sí, vamos a padecer sufrimientos por razón de nuestra fe en Cristo. And so we will experience suffering due to our faith in Christ. Pagamos un precio por ser seguidores de Jesús. We do pay a price for following or being followers of Jesus. Si somos hijos de Dios, If we are the children of God, somos herederos de Dios we are heirs of God y coherederos con Cristo. and co-heirs with Christ. Y no solamente heredemos su gloria, And we will not only inherit his glory, pero también su sufrimiento. but we will also inherit his suffering, Algo de tener pendiente. something that we should pay attention to. Pero como dije, antes siempre hay sufrimiento antes de la gloria. But remember that I said before, there is suffering before glory. Porque también junto con Él seremos glorificados. Because together with him we shall be glorified. Y este último punto acerca de ser hijos de Dios, And that last point concerning being children of God, que Juan nos permite entender en su carta, that John gives us the understanding in his letter, Él nos ha proporcionado nuestra identidad plena. he has provided for us our full identity. Como Él dijo, y eso es lo que somos. Just like he said, and this is who we are. Somos hijos de Dios. We are the children of God. Ya no tenemos que preguntarnos quién soy, We no longer have to ask ourselves, who am I? quién se supone que debo ser, Who am I supposed to be? cuál es mi identidad, What is my a identity? quién pertenezco, Who do I belong a to? dónde pertenezco. Where do I belong Porque to? a través de Cristo he llegado a ser un hijo de Dios. Esa es mi identidad. Because through Christ I have become a child of God. That is my identity. Ser hijo de Dios, eso lo dice todo. To be a child of God is everything. Eso define quién y cómo soy. Eso define quién soy. This determines and defines who I am. Y también me da propósito aquí en la tierra. And it gives me purpose here on earth. Cada creyente, cada hermano en Cristo, cada uno de nosotros que somos hijos, no tenemos que vivir buscando nuestra identidad. Él ya nos los dio. Every believer, every child of God does not have to seek out for identity. Your identity is in being a child of God. Entonces, cuando te preguntan, ¿y cómo te identificas? And so when they ask you, and what do you identify as? Hijo de Dios. A child of God. Eso explica todo. That explains it all. Amén. Amen. Amen. Some of you got that. Entonces, ¿cómo sabemos si somos hijos de Dios? And so how do we know if we are a child of God? Entendiendo estas implicaciones Understanding these implications y también estas responsabilidades. and the responsibilities. ¿Soy hijo de Dios? Puedes ver esa pregunta en algunos de ustedes. Maybe in some of you, you have that question, am I a child of God? O los que lo van a ir escuchando a través de las redes. Or those who will listen to us through social media. Porque sé que hay gente, hay personas que dudan
de quién son en Cristo. Because I know that there are people who doubt who they are in Christ. Y como iglesia tenemos que saber quiénes somos. And as a church, we must know who we are. Y también tenemos que saber quién no es hijo And de we Dios. also must know who is not a child of God. Yo soy hijo de Dios I am a child of God. si soy nacido de Dios. If I've been born of God, Así empezó el texto. this is how the text started. Experimento un nuevo nacimiento. Experiencing a new birth. Nacido de nuevo. Born again. Ya no hijo del diablo, No longer a child of the devil, sino de Dios. but a child of God. A través de este nuevo nacimiento. Throughout this new birth. Porque antes éramos hijos del diablo. Because before we were children of the devil. Pero por la obra del Espíritu Santo, But by the work of the Holy Spirit, el Dios Padre nos reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo. God the Father revealed to us through the Holy Spirit. Entendimos quién es Jesús. We understood who Christ is. Nos arrepentimos de nuestra vida pecaminosa. We repented of our sinful life. Y nos invitamos a Jesús que reina en nuestros corazones. And we invited Jesus to come reign in Y our hearts. experimentamos ese nuevo nacimiento. And we lived and experienced that new life. Antes estábamos muertos en nuestros pecados. We were dead in our El trespasses. espíritu estaba muerto. The spirit was dead. Pero en ese nuevo nacimiento nacimos de Dios y ahora estamos vivos en Él. But in this new birth, we were born of God and now we are His child. Nacidos del Espíritu. Born of the Spirit. Si ese es tu testimonio, eres hijo de Dios. If that is your testimony, you are a child of God. Soy hijo de Dios. I am a child of Si God. no vivo una vida continuando en pecado, If I do not live a life continuous in sin, si no sigo el pecado, if I don't follow sin, Juan lo explica en el versículo 9. and John explains this in verse 9. Hay una diferencia entre cometer un pecado como cristiano y seguir el pecado o vivir en una vida pecaminosa. There's a difference between committing a sin as a Christian and continuing to sin as a Christian. ¿Todos pecamos? We all sin. Sí y amén. Yes or no? Los hijos de Dios sí pecan. The children of God do sin. Pero no deberíamos vivir una vida de pecado, But we shouldn't be living a life practicing sin. sino es una vida de lucha contra el pecado. But it is a life, a battle against sin. Luchando contra la carne, Battling against the flesh. pidiendo ayuda del Espíritu Santo, Asking the Holy Spirit to help. arrepintiéndonos cuando sí fallamos y pecamos. Repenting when we do fall in sin. Si esa es tu vida espiritual, If that is your spiritual life, eres un hijo de Dios. you are a child of God. Eres un hijo de Dios si hago lo correcto. I am a child of God if I do what is correct. El versículo 10 lo explica. Verse 10 explains this. No solo dejamos de cometer actos pecaminosos. We don't just stop doing sinful acts, También empezamos a hacer lo correcto, but we start doing what is right, lo bueno, what is good, lo santo, what is lo holy, agradable para nuestro Dios. what is pleasing unto our God. Porque dice que la justicia es responsabilidad de los hijos de Dios. Because it says that righteousness is the responsibility of God's children. Entonces el comportamiento recto proporciona confirmación de nuestra relación con Dios. And so righteous behavior provides confirmation of our relationship with God. Es una evidencia de lo que ha pasado interiormente. It is an evidence of what has happened internally. La conducta recta no nos convierte en hijos de Dios. Righteous conduct does not make us God's children. Por eso muchos se confunden con quienes son hijos de Dios. And this is why so many get confused with who are the children of God. Porque muchos parecen ser Because a lot of them look like, y tienen conducta buena, recta. and they seem to have good acts Pero and el conduct. simple hecho de ser una buena persona no te hace hijo de Dios. But just because you are a good person doesn't make you a child of God. Conducta es consecuencia o expresión de una relación que ya existe.
conduct is the consequence or expression of a relationship that already exists. Entonces, esa buena conducta no debe de venir de simplemente querer ser bueno y tratar de ganar el favor de Dios. And so that righteous conduct, it shouldn't come from just wanting to be good, but it comes from wanting to. No, I didn't say that yet. Pero viene de una relación con Dios que conozco y reconozco que soy mala, que soy pecadora y que necesito de Dios para hacer justicia en esta tierra. It comes from recognizing that I am a sinful person and that I need God's righteousness. Desafortunadamente en estos tiempos casi nadie quiere reconocer que son malos. Unfortunately, many people today do not even want to recognize that they are bad. Porque vivimos en una sociedad de autoestima. Because we live in a society of high esteem Alta estima, right? Alta estima, yeah, de sí mismo. of themselves. Entonces muchos se pasan diciendo cosas buenas a sí mismo And so many go on saying many good things about themselves para tener un buen concepto de ellos mismos. to have a good concept of themselves. Pero cuando realmente miramos la palabra de Dios es todo lo opuesto. But when we look at God's word, it is all the opposite. No hay nadie bueno en la tierra, dice la palabra. The word tells us there is no good on earth. Como dije, estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros pecados. We were lost in our sin and our transgressions. Son los que reconocen su necesidad de Dios. It is those who recognize their need for God. Que tengan una relación verdadera. A true relationship. Que esa relación que ha pasado, que ha experimentado, that relationship that they have experienced brota la conducta de justicia. comes the behavior of righteousness. Y es un privilegio y responsabilidad de un hijo de Dios. And this is the privilege and the responsibility of a child of God, Hacer la justicia. to do righteousness. Porque Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Philippians 2:15, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Como dijo en el versículo 10 del capítulo 3 de primero de Juan. Just like verse 10 in chapter 3. A diferencia de aquellos que son como el diablo en pensamiento y acción. The difference from those that are like the devil in thought and action. Ellos se designan como hijos del diablo. They are designated as children of the devil. Pero los que hacen justicia son hijos de Dios. But those who do righteousness are the children of God. Soy hijo de Dios. I am a child of God. Si amo a mi hermano. If I love my brother. No solo con palabras, sino con acciones. Not just with words, but with actions. No lo digo yo, la palabra lo dice. The word of God is telling us. La forma en que tratamos a los demás mostrará quién es nuestro Padre. In the form that you treat others will show and demonstrate who is your Father. Será un reflejo de Él, cómo nos tratamos unos a los otros. It will be a reflection of Him as to how we treat one another. Dice en versículo 16 de capítulo 3, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 1 John 3:16, this is how we know that we love, that love is, what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Si yo soy hija de Dios, If I am a child of y God, tú eres hijo de Dios, and you are a child of God, entonces tú eres mi hermano. and so you are my brother, Y tengo que estar dispuesta a ahondar mi vida para mi hermano. and I should even want to give or be determined to give my life for my brother. Porque esa actitud y esa conducta refleja la actitud y conducta de mi padre. Because this attitude and this conduct reflects the attitude and the conduct of the Father.
Si amo a mi hermano, soy hijo de Dios. If I love my brethren, I am a child of God. Si soy guiado por el Espíritu, soy hijo de Dios. If I am led by the Spirit, I am a child of God. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romans 8:14 tells us, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos. Because the Holy Spirit reminds us of who we are. Y su misma presencia en nuestras vidas nos hace clamar al Padre, Abba, Padre. And His very presence will help us to claim out, Abba, Father, to cry out. Es el Espíritu a través de nosotros que gime, que llama al Padre. It is the Spirit through us that cries out to the Father. Y por lo último, soy hijo de Dios si soy santo y apartado. And lastly, I am a child of God if I am holy and set apart. Segundo de Corintios 6:18 dice, seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corinthians 6:18, and I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Porque todo lo que acabamos de hablar y decir Because everything we just finished speaking and saying implica una vida santa. implies a holy life. No una vida perfecta, Not a perfect life, porque ninguno de nosotros lo podemos hacer, because none of us would be able to do that. sino una vida apartado del mal, apartado del mundo, viviendo para nuestro Padre. But a life that is set apart from the world for God, ¿Quién también es santo? who also is holy. Dios mismo es santo, God Himself is holy, apartado de todo. set apart from everything. Entonces sus hijos también tienen que ser santos. And so His children also must be holy. Ser santo porque yo soy santo. Be holy, for I am holy. Entonces, hermanos, And so, brethren, los privilegios que se nos dan a nosotros que pertenecemos a Dios son la confianza y la seguridad de nuestro estatus y del amor de Dios por nosotros. and so the privileges given to us who belong to God are confidence and assurance of our status, Como hemos visto en esos versículos. like we've seen in these verses. Y la responsabilidad que nos incumbe es vivir esa relación con una conducta justa. And the responsibility incumbent upon us is to live out that relationship in righteous conduct, Que señalará más allá de nosotros hacia el Dios que conocemos. which points out beyond us to God whom we know. Como hijos de Dios tenemos el privilegio de conocer a Dios como Padre. As children of God, we have the privilege of knowing God as Father. Esto significa que si nunca experimentamos la relación terrenal de un padre, This means that even if we never experience an earthly man as our father, si nunca tuvimos la presencia de un padre terrenal en nuestras vidas, if we never had a biological father in our lives, o tal vez él estuvo presente pero nunca realmente estuvo allí para ti o emocionalmente para ti, or perhaps he was never present emotionally or physically for you, eso no tiene nada que ver con la relación que tenemos con nuestro Padre. this has nothing to do with the relationship we have with our Father. Porque a través de Cristo llegamos a conocer el Padre de todos los padres. Because through Christ, we get to know the Father of all El fathers, Padre eterno. the eternal Father, El Padre que nos lleva registro de nuestros errores. the Father who does not take a registry of all of our errors, El Padre que perdona sin cesar, sin límite. a forgiving Father who forgives us without limit, El Padre que es lento para la ira y grande en misericordia. a Father who is slow to anger but great in mercy, El Padre que dio a su único Hijo para que nosotros, que una vez no éramos sus hijos, podíamos ser adoptados en su familia. a
A father who once we were not his children, he gave up his own child so that we can become his children. Somos hijos de ese Padre que ama sin medida. We are children of that father who loves limitless. Ese Padre que nos ama aún conociendo quién somos nosotros. That father who loves us even knowing who we are. Ese Padre que para Él no conoce límites ni imposibilidades. This father who does not know limits or impossibilities. Ese es el Padre a que podemos invocar. This is the father whom we can invoke Como hijos de Dios. as children of God. En cualquier momento, In any moment, en cualquier situación, in any en situation, cualquier lugar. in anywhere. Cuando somos hijos del Altísimo podemos llamar y Él responderá. We are children of the Most High, and when we call, He will respond. Ese es el privilegio de ser un hijo de Dios. This is the privilege of being a child of God. Invocar a su Padre y saber que Él responderá. To invoke to our Father, and He will respond. Que si me pierdo, Él me buscará. If I get lost, He will find me. Que si yo no entiendo lo que está pasando, Él me explicará. If I don't understand what's going on, He will explain it to Que me. si no sé qué hacer, Él me ayudará. If I don't know what to do, He will help me. Que cuando estoy baja o deprimida, Él me levantará. When I am down and depressed, He will lift me. Él marcará el destino de mi vida. Él me enseñará paso a paso en qué dirección yo tengo que ir. He will mark the destiny of my life, and He will show me step by step which way I should go. Este Padre Celestial me cuida. This celestial Father takes care of me. Guarda mis pasos. He protects my Guarda mi steps. corazón. He guards my Me heart. protege de todo mal. He protects me of all evil. Soy hija de Dios. I am a child of God. Soy hija del Dios Altísimo. I am a child of the Most High. Y tengo esa convicción And I have that conviction por el amor tan extravagante que Él ha demostrado because of the extravagant love that He has demonstrated en esa cruz on that cross y en mi vida. and in my life. Amén. Amen. Amen. Él es el que dice que Él nunca te abandonará. He is the one who says He will never leave you Él nunca te desamparará. or forsake you. No hay mayor relación que esta relación con nuestro Padre. There is no other major relationship than this relationship with our Father. Es por eso Jesús murió en la cruz y sufrió la separación del Padre para que nosotros pudiéramos conocerlo como Padre. This is why Jesus suffered His death on that cross, so that we may come to know our Father. Esta es una relación que no debe tomarse a la ligera o en poco. This is a relationship that shouldn't be taken lightly or quickly, Debe ser despreciada ni burlada. that shouldn't be mocked or despised. Entonces, la respuesta a mi primera pregunta, And so the answer to my first question, si todos somos hijos de Dios, if we are all children of God, no, no, no todos son hijos de Dios. we are not all children of God. Solo aquellos que han creído, solo aquellos que han arrepentido de su pecado y han entregado su vida a Jesús. Solo those who have believed and have repented and have given their lives to Christ, Que han nacido de nuevo, que han nacido del Espíritu, who have been born again and born of the Spirit, tienen el privilegio, el honor, el rito de ser llamados hijos y hijas de Dios. have the privilege and the honor of being called children of God. Y por eso el privilegio de ser hijos de Dios conlleva también la responsabilidad de vivir según el modelo
de Dios. And so the privilege of being called a child of God also carries with it the responsibility of being children of God. Ese privilegio de ser hijo de Dios conlleva la promesa de que algún día conoceremos al Dios invisible más plenamente que ahora. This privilege will take us to the day where we can see the God, The invisible the God, invisible God. plainly in our sight. Y que cuando llegue ese momento también sabremos que somos puros ante Él. And when this moment arrives, we will know that we are pure before Him. Dios como Padre en su gracia creó al hombre a su propia imagen. Lo creó para ser hijo. God, in His sovereignty, created man in His image. He created him to be a son, a child. Dios en su gracia ha cumplido su propósito original al enviar a su propio hijo. God, in His grace, has sent His own Son Para que en él los hombres y mujeres caídos pueden ser nuevamente creados a su imagen y así adoptados. so that in Him man and women can be recreated In his image and be adopted o rejuvenecidos como hijos de Dios. or revived as children of God. Si aún no crees que eres hijo o hija, If you still do not believe that you are a son or a daughter of God, Dios quiera o Dios desea que seas hijo hoy. God desires for you to be a child today. Hoy es tu día. Today is your day. Si has dudado, pon tu relación correctamente delante de Dios en este día. If you have ever doubted, then make your relationship correct before God today. Vamos a pararnos de Let pie. us stand, Porque es por Jesús y solo por Jesús because it is through Jesus and only Jesus que podemos llegar a ser hijos de Dios. that we can come to be children of God. Y eso comienza poniendo nuestra fe en Cristo, And this starts by placing our faith in Christ, confesando nuestra necesidad de Él, nuestros pecados, confessing our need for Him and our sin, y eligiendo volvernos a regresar de la desobediencia y la alienación a través del arrepentimiento a la sumisión infantil. and wanting to return from our disobedience. Being like a baby before God. Yes. Being like a child before God. Ser como un niño delante del Señor. Reconocer que yo te necesito. To recognize, God, I need you. Quiero ser tu hijo. I want to be your child. Quiero ser tu hija. I want to be your daughter, your son. Y puede haber personas en esta casa hoy And there may be persons in this house today que han sido hijos, that have been children, pero han actuado como el hijo pródigo, but have acted like the prodigal son que demandó todos sus derechos that demanded all his rights antes de tiempo before time y fue y lo usó, lo perdió todo en el mundo. and went and lost everything in the world. Qué glorioso es nuestro Padre, How glorious is our Father, que si decidimos regresar a casa, that if we decide to return, come back home, regresar a la casa de nuestro Padre, to return to the Father's house, Él nos espera con brazos abiertos. He awaits us with open arms. Él nos acepta de nuevo. He accepts us once again. En nuestra humildad que venimos ante Él, In our humility as we come before Him, Él nos levantará. He will lift us up Porque Él levanta al humilde. because He lifts the humble. Cuán grande es el amor de nuestro Dios, How great is the love of our God que nos llama hijos de Dios. that calls us children of God. Les invito, si I hay invite alguien en you. esta casa hoy I invite you, if there's anyone here today que quiere venir y aceptar a Jesús por primera vez, confesarlo como su Señor y Salvador, that wants to come and accept Jesus for the very first time Poner- as their Lord and Savior, poner su fe en Él, to put your faith
your faith in Him, pueden pasar adelante you may come y forward. simplemente queremos orar contigo y por ti. And we simply want to pray for you and with you. Y si hay alguien que tiene que restaurar su relación con el Padre, And if there is someone who wants to reconcile their relationship with the Father, reconciliar su relación con el Padre, reconcile with the Father, hoy es tu día today is your y day, ahora es tu momento. and now is your moment. Ven y puedes pasar también Come, you can come forward also. y oramos por ti y para ti. And let us pray with you and for you in Jesus' name. Vamos a orar. Let us pray. Señor Jesús, te damos gracias Father God, we thank you por este día, for this day, por este momento, for this moment, por recordarnos quién somos en ti. for reminding us who we are in you. Gracias por hacernos hijos. Thank you for making us your children. Gracias porque no somos huérfanos. Thank you because we are not orphans. Tenemos un Padre en el cielo We have a heavenly Father que nos ha amado de tal manera who has loved us so, que dio su unigénito Hijo who gave his one and only Son, para que todo que creyera en Él pueda tener vida y vida so eterna. that all who would believe in him would have eternal life. No tenemos que perdernos. We do not have to be lost. No tenemos que sufrir la perdición. We do not have to suffer. Tú has provisto, Señor, el camino, la verdad y la vida. You have provided the way, the truth, and the life, ¿Quién es Cristo Jesús? who is Jesus Christ, Nuestro Señor our Lord y nuestro Salvador. and our Savior. Gracias por adoptarnos como tus hijos. Thank you for adopting us as your children. Y gracias por guardar nuestras mentes y nuestros corazones And thank you for keeping our minds and our hearts de cualquier confusión o distorsión del diablo que hay afuera en este mundo. of any confusion or distortion of the devil out in this world. Esas mentiras que aún están, Señor, en las iglesias en estos días. These lies that still remain in today's church. Gracias porque podemos entender lo que tu palabra nos dice, Señor, y nos implica. Thank you because we can understand what your word tells us and implies. Porque simplemente decir que todos somos hijos de Dios Because simply saying that we are all children of God pone en poco la obra de Jesús en la cruz. is to belittle the work of Jesus. Porque la razón por la cual Él murió, Because the reason as to why he died Él sufrió and suffered y resucitó and resurrected era para hacernos hijos. is to make us children. Oh, que permanecemos en ti, Dios. That we would remain in you, God. Que entendemos quién somos. That we would understand who we are. Que abrazamos nuestra identidad como tus hijos y hijas. That we would embrace our identity as your daughters and y que sons. entendamos tu grande amor por nosotros. And that we would understand your great love for us. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Hijo. Thank you, Y Son. gracias, Espíritu Santo. And thank you, a Holy Spirit. Amén y amén. Amen.